Bienvenidos una vez más a este canal Ciencia HN. Hoy tengo un caso bastante interesante. Hoy vamos a hablar de un caso clínico de un paciente que tuve en la emergencia. Se trata pues de un paciente masculino que ronda en la séptima década de la vida, más o menos 66 años. Este paciente conocido por neumopatía obstructiva crónica. El motivo de la llegada a la emergencia es que hace una semana pues está presentando disnea progresiva de moderados esfuerzos a pequeños esfuerzos. Además, acompaña al cuadro clínico 2 días de fiebre no cuantificada subjetivamente alta, sin predominio de horario, con escalofríos y diaforesis. En el último día pues la disnea se ha exacerbado, caracterizándose por taquipnea y sensación de ahogo, razón por la cual pues llega a la emergencia. Cuando llega a la emergencia, al momento de inspeccionarlo, pues tiene una presión arterial de 100/60, una frecuencia respiratoria de 28, una frecuencia cardíaca de 85 y una saturación de oxígeno medida con un oxímetro de pulso marcando el 70%. Evidentemente, este paciente pues corre peligro su vida, ¿verdad? Al examen físico, lo más relevante es que hay disminución del murmullo vesicular, hay uso de músculos accesorios y se le ocultan estertores crepitantes bilaterales. Al momento de hacerle gasometría arterial, se evidencia que hay disminución de la presión de oxígeno, más o menos en 45, con hipercapnia, más o menos 70 milímetros de mercurio de la presión de CO2. Es evidente entonces que este paciente lo que está sufriendo es un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda. ¿A qué se debe? Se debe principalmente a la neumopatía obstructiva crónica, porque este paciente pues ya tenía el antecedente de ser neumópata crónico debido al antecedente de tabaquismo de más o menos 50 años de evolución, estar consumiendo 40 cigarrillos al día. Entonces, los diagnósticos que se puede dar de este paciente es insuficiencia respiratoria aguda. Podemos decir que tiene neumopatía obstructiva crónica en exacerbación aguda sobreinfectada por la presencia pues de la clínica de fiebre, y prácticamente esos serían como los diagnósticos más evidentes. Voy a mencionar pues que se le hizo un hemograma en el cual hay evidente leucocitosis de 16.000 a expensas de neutrófilos, y se le hizo una rayos X de tórax en la cual se observan infiltrados bilaterales con redistribución de flujo. ¿Por qué es que traigo a hablar acerca de este caso clínico? Porque me interesa mucho hablar acerca de la insuficiencia respiratoria aguda. Podemos decir entonces que la insuficiencia respiratoria aguda es un síndrome bastante extenso que abarca la dificultad respiratoria que puede ser producto de muchas enfermedades, producto ya sea de una lesión directa del pulmón, ya sea por trastornos metabólicos, ya sea por problemas infecciosos. Pero ¿cómo es que los médicos podemos diagnosticar la insuficiencia respiratoria aguda? Fácilmente se puede diagnosticar haciendo uso de algunos criterios, que son los que voy a colocar por acá, en el cual pues lo más relevante es tomar en cuenta el grado de oxigenación que pueda tener esa persona, y por ello se tiende a utilizar el cociente que hay entre la presión parcial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno en ese momento, que es el común PAFI, que le llaman la relación PAFI, o que en otros lugares y otras personas le llaman índice de Kirby. Pues podemos decir entonces que vamos a hablar de dos aspectos: uno de lesión pulmonar aguda y otro de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Podemos decir entonces que cuando tenemos una relación PAFI o un índice de Kirby menor de 200 milímetros de mercurio,
pues estaríamos hablando de un paciente que está cursando un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Mientras que si tenemos un intervalo entre 200 a 300 de PAFI, podemos decir que tenemos un paciente que está cursando con una lesión pulmonar aguda. Evidentemente aquí el recuadro también menciona que uno de los criterios es que sea de comienzo agudo, que en las radiografías pues se observen infiltrados alveolares intersticiales bilaterales, y también puede ser que haya ausencia de hipertensión de la aurícula izquierda. Eso sería como lo más relevante para dar el diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda. Voy a mostrar este otro cuadro que es importante conocerlo porque son los trastornos clínicos que generalmente suelen vincularse con el síndrome de distrés respiratorio agudo. Uno, que puede ser lesión pulmonar directa como las neumonías, las broncoaspiraciones de contenido estomacal, las contusiones pulmonares, los síndromes de casi ahogamiento o la lesión por inhalación de algunos tóxicos, ¿verdad? O puede ser también que haya una lesión indirecta de los pulmones, ya sea por septicemia o por traumatismos o por sobredosis de fármacos o por pancreatitis o por algún estado alterado de la circulación. Eso viene siendo como los trastornos más relevantes que suelen llegar a producir este síndrome de distrés respiratorio del adulto. Para hablar de la fisiopatología es algo muy interesante. Solo voy a mencionar 3 fases que son importantes conocerlas así a grosso modo, ¿verdad? Y que son las fases por las cuales cursa una persona que sufre un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Número 1, que pasa por una fase exudativa. Número 2, pasa por una fase proliferativa. Y por último, termina en una fase fibrótica. Solo para terminar, pues voy a colocar esta imagen aquí. Es una imagen bastante interesante de un alvéolo, en el cual por un lado pues se observa un alvéolo normal y por otro lado se observa un alvéolo lesionado durante la fase aguda. Es evidente ver que en esa primera fase, que es la llamada fase exudativa, es donde se empieza a acumular esa gran cantidad de líquido, que podemos decir que es un líquido edematoso que es rico en proteína. Entonces lo que hace ese líquido es evitar la difusión o el intercambio gaseoso, y eso pues es lo que a fin de cuentas lleva a que la persona pues pueda ponerse en riesgo su vida. Si ustedes se fijan en la imagen, hay una gran cantidad de alteraciones porque principalmente empiezan a emigrar neutrófilos a la luz de los alvéolos, y esos neutrófilos pues empiezan a secretar una gran cantidad de interleucinas, factor de necrosis tumoral, y empiezan a generar una gran cantidad de radicales libres que lo único que hacen pues es dañar a todo el epitelio que reviste los alvéolos. Y si nos acordamos, pues los alvéolos pues, están revestidos por neumocitos. Entonces esos neumocitos se pierden, y al perderse se pierde la sustancia tensioactiva, que es lo que mantiene a los alvéolos de una forma en que no se colapsen, ¿verdad? Obviamente que si no hay esa sustancia tensioactiva, los alvéolos van a colapsar y ya no va a haber un adecuado intercambio gaseoso. Eso es lo principal que tiende a ocurrir en la fase exudativa, que más o menos dura 7 días, y es el momento en el que las personas generalmente suelen fallecer, ¿verdad? La segunda fase, que es la fase proliferativa, pues ya hay una diferencia en las células que van a ver, más o menos casi siempre ya ahí no hay neutrófilos, sino que lo que abunda es linfocitos, y ya pues la persona empieza a tener una recuperación de los neumocitos que revisten los alvéolos. Y por último pues está la fase fibrótica, que es la fase en la cual los fibroblastos empiezan a crear toda la fibrina, y
eso lleva a que muchas veces los alvéolos se tiendan a ser alvéolos bastante rígidos. Al ser alvéolos bastante rígidos, pues eso generalmente tiende a provocar una hipertensión pulmonar que, pues, a fin de cuentas después va a producir un cor pulmonar. Y creo que eso es como lo más importante, hablar de los síndromes de insuficiencia respiratoria aguda, que muchas veces se suelen ver, ¿verdad?, en nuestros pacientes que acuden a la emergencia. Si te gustó este video, pues dale like, dale compartir y comenta acá abajo. Ya sabes que tus comentarios son bien recibidos. Así que nos vemos, hasta pronto.